Buenas tardes, buenos días, más bien dicho. Buenos días a todos, a todas. Buenos días a los que están conectados. Dios les bendiga. Quiero empezar contando una leyenda. Aclaro, es una leyenda. Una leyenda que dice que había un rey que salió a cazar al bosque. Entonces, cuando él estaba cazando en el bosque, se encontró con un niño huérfano, ciego, desnutrido, medio desnudo, y este rey tuvo compasión de él y lo llevó a palacio. En el tiempo que el niño estuvo ahí en palacio, el rey le enseñó todo lo que se le podía enseñar a un niño ciego. Cumplidos los 21 años, el rey decidió operarlo de los ojos porque también era un médico muy bueno. Lo intervino quirúrgicamente y devolvió la vista al niño. Después, como le agarró mucho cariño este rey a este niño, lo presentó ante toda la realeza, ante todo el reino, y lo puso como su hijo, lo adoptó como hijo, y dijo a todos: él va a ser mi heredero. Les ordenó a todo su reino que le obedecieran a este pequeño. En ese entonces ya tenía 21 años. Y quiero leerte el final de esta leyenda. Te lo leo textual. Dice: el Señor Jesús es el gran rey que ha encontrado a nuestras almas en el bosque de este mundo pecaminoso. Nos encontró pobres, ciegos y desnudos, pero nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos ha cubierto con un manto de justicia y nos ha hecho coherederos de él. Es una leyenda muy hermosa porque ilustra muy bien el tema que vamos a ver el día de hoy. Un rey que tiene toda su grandeza y que puede tener pues la mejor princesa o reina que él pudiera escoger y poder tener descendencia con ella, escogió a un huérfano ciego que se encontró en el bosque, desnutrido, casi desnudo, y lo crió, lo bendijo, y no solamente eso, sino que lo hizo heredero del reino. Entonces, vamos a pedir la ayuda de Dios para desarrollar nuestro tema y espero en Dios que a todos bendiga lo que hemos preparado. Por favor, te suplico que te pongas de pie. En reverencia a Dios, inclinemos el rostro y pidamos la bendición del Señor. Bendito Dios, muchas gracias por este privilegio, Señor, de poder estar escuchando tu palabra, de poder estar transmitiendo tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado grandes verdades en ella, que hoy una de ellas, Señor, creo que es el centro de todo lo que hacemos, Señor. Padre, por favor, bendícenos hoy, que atesoremos esta enseñanza en nuestro corazón, que la entendamos en el Espíritu. Por favor, hoy revélanos a Cristo, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, a atesorar esto, Señor, a entenderlo, Padre, porque nos es necesario contemplar la grandeza de Cristo. En el nombre precioso. Amén. Gracias, puedes tomar asiento. El título de la enseñanza es la glorificación de Cristo y sus discípulos. La glorificación de Cristo y sus discípulos. Vamos a ver 4 puntos importantes. Los 2 primeros son a manera de recordatorio para que podamos entender los otros 2. El primero es: Jesús murió para pagar nuestros pecados. El segundo es: Jesús resucitó porque su sacrificio fue acepto por Dios para perdonarnos.
el tercero, la glorificación de Jesús, y el cuarto, la glorificación de los creyentes, la glorificación de sus discípulos. En primero vamos entonces a ver, Jesús murió para pagar nuestros pecados. Aclaro o repito, es un recordatorio de las enseñanzas que hemos estado escuchando y solamente es para que lo tengamos fresco. Isaías 53:5 nos dice: mas Él, o sea, hablando de Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pareciera algo tan sencillo como se lee, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido, maltratado, fue por nuestras rebeliones. Molido intensifica el dolor en el Señor, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esta tercera parte, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, la entendemos todos aquellos que hemos entendido el sacrificio de Jesús y que hemos creído en Él y que ha venido el perdón de los pecados de nuestra vida pasada. Porque viene una paz, una tranquilidad, algo en lo cual cuando uno está practicando el pecado hay una culpabilidad. Cuando tú escuchas que eres un adúltero, entonces viene y te redarguye algo por dentro. Dice, sí, yo soy ese. Y cuando tú lees en la Biblia que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, y tú practicas una de esas cosas o uno de esos pecados, te redarguye algo por dentro, no te deja tranquilo. Y muchas de las ocasiones tú evitas escuchar de esos temas porque hay algo que te incomoda. Entonces, cuando Dios te da el perdón de los pecados, ¿qué crees? Esa culpabilidad que tenías dentro se va. Es algo muy diferente que tengas tu conciencia adormecida, porque puede ser que tú escuches que los pecados que tú estás practicando los escuches en una predicación o los leas en la Escritura y tú te sientas indiferente porque tu conciencia está totalmente adormecida. Eso es algo muy diferente a tener una paz dentro de ti. Esa paz que da Dios. No es que seas indiferente, sino que lo entiendes correctamente, pero no hay esa culpabilidad que te atormentaba dentro de ti, sino que ahora hay una paz. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El libro de Isaías es un libro como muy especial que habla de las profecías, que habla muy fuerte acerca de las cosas que iban a venir y que van a venir posteriormente, que le pasaron al Señor Jesús, pero también que estaban sucediendo en el presente con el pueblo de Israel. Y el libro de Isaías describe muy bien cómo Dios ve a una persona que está practicando el pecado y la describe. Cuando nosotros leímos, cuando te leí, ahorita la introducción, la final, la conclusión, Jesús nos encontró ciegos, desnudos, y quizás alguno de nosotros pudiera volar la mente, bueno, a mí no me encontró desnudo, yo sí veo. En un sentido espiritual, la Escritura nos dice que cuando estamos practicando el pecado, estamos como enfermos desde la cabeza hasta los pies, y que eso aparentemente nadie lo conoce ni lo ve, pero Dios sí. Dios ve a todos como si estuviéramos desnudos. No hay nada que nos tape delante de Dios. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la muerte de Jesús, por las heridas de Jesús, por lo que Él vivió en la cruz, nosotros fuimos curados de lo que en el libro de Isaías, en el capítulo 1, vemos que es una lepra espiritual. Entonces, Jesús fue el que hizo eso. En Marcos capítulo 10, verso 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
¿Tú te imaginas a un rey? Si no conoces a algún rey, que yo creo que sí, allá en España, o te la cambio la pregunta. ¿Tú te imaginas a un presidente, porque ese sí conocemos bastante, que deje ahí su palacio y que vaya a los barrios bajos a servir a toda su comunidad? Él, no que mande, sino él que vaya. Y él que saque de la pobreza con su trabajo de él a toda esa población. La verdad es que yo no conozco a ninguno. Pero el que nos describe la Escritura, el Señor, dice que Él bajó de su gloria, de allá con el Padre, vino a la tierra y no vino a que lo sirviéramos. Que yo creo, soy honesto, así lo creo, que si hoy se presentara el Señor Jesucristo en persona, quisiéramos todos servirle a Él, porque es nuestro Rey. Pero Él no quiso que nadie le sirviera, sino Él vino a servirnos a nosotros. Y no solamente se conformó con servirnos, sino que vino en rescate. Pero lo importante de este versículo, lo interesante, si lo gustas poner otra vez, por favor, esas palabras que resalté ahí, dice, y para dar su vida en rescate, ¿por quién? Por muchos. Lo interesante de ahí es que no dice por todos, dice por muchos. ¿Y por qué por muchos? Porque así como hemos venido domingo tras domingo predicando el Evangelio, todos escuchamos lo mismo, algunos van a poner obra, van a empezar a trabajar, van a quitar lo que les estorba, va a empezar a hacerle caso a la Escritura. Pero otros no van a pasar de estar sentados ahí por años y años y años. Y puede ser aquí, o puede ser en otro lugar, o en otro lugar. Pero esos muchos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y que la empiezan a poner por obra. Qué hermoso es el Señor. No queriendo ser servido, sino que Él viene a servir y que viene a dar su vida por rescatarnos. De eso ya se ha hablado anteriormente. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, a pagar, a rescatar. Vino Él a rescatarnos a todos aquellos que tengamos la fe y que queramos seguirlo. El segundo punto es: Jesús resucitó porque su sacrificio fue aceptado por Dios para perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados. Después de que el Señor Jesucristo, como lo hemos visto en las enseñanzas pasadas, fue crucificado y de tal manera fue lastimado su cuerpo hasta causarle la muerte, sus discípulos hasta ahí se quedaron con que ya había fallecido el Maestro, con que ya se había quedado todo. Se había acabado todo. Y entonces las mujeres que lo seguían y que le servían prepararon ungüento, compraron hierbas aromáticas para ir a ungir a su cuerpo, y fueron el primer día de la semana, después pasando el día de reposo, y descubrieron que estaba removida la piedra de su tumba. Estaba removida. Se asombraron tanto estas mujeres, se espantaron, y fíjense lo que decía, lo que dice en Lucas capítulo 24, verso 6, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Quién está hablando en este pasaje? Están hablando unos varones que se pararon al lado suyo, que se tiene entendido que eran unos ángeles, y que dice: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario.
¿Por qué es necesario? Porque solamente así tú y yo y todos los que han vivido en la historia y todos los que crean de aquí para adelante podamos tener una vida nueva, podamos ser rescatados de la esclavitud del pecado, podamos ser rescatados de ese lugar de tormento eterno, podamos conocer a Dios, podamos conocer a Jesús, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces Jesús tuvo que venir aquí, ¿para qué? Para volvernos a juntar con el Padre. Qué hermoso, qué hermoso. Dice en Romanos capítulo 4, verso 22, vamos a leer el versículo 22 y explico de qué está hablando. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El contexto de este pasaje está hablando de Abraham, de cuando Abraham le creyó a Dios. Y es muy interesante porque dice en la Escritura, ya en Génesis, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que Dios lo hizo justo ante él. ¿Por qué? Por creer. Qué importante es la fe. Qué importante es la confianza en Dios. Qué importante es que nosotros podamos venir aquí con la intención y el deseo de que Dios nos hable, porque vamos a creer lo que Dios nos diga. Y aquí no es lo que tu servidor te diga, sino lo que la palabra de Dios dice. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, aquí es donde entramos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Tú crees o te falta fe? ¿Tú crees en Dios? ¿Sí crees que Dios existe? ¿Sí crees que Dios hizo todo lo que existe en el planeta Tierra y fuera del planeta Tierra? ¿Tú crees que hasta el día de hoy tú has tenido vida por la pura misericordia de Dios? ¿Tú crees que Jesucristo vino hace 2000 años? ¿Tú crees que Él pagó por tus pecados? ¿Tú crees a Jesús cuando te dice arrepiéntete y vas con Él y le pones a cuentas? ¿Tú crees que dice que si tú no vives una vida santa, piadosa, no puedes estar con Él? ¿Tú crees que un pecado te separa de Dios? Pero tú crees también que por su sangre tú eres limpio de los pecados si es que tú te arreglas con Él. ¿Tú crees? Porque Abraham le creyó a Dios lo que le dijo y le fue contado por justicia. Y si tú crees en Cristo Jesús, lo que Él hizo, tú crees en Dios, su bondad, su poder, su misericordia, pero también su santidad. También su santidad. Si tú crees, te va a ser contado por justicia. Entregó su vida en rescate por muchos, y esos muchos son los que creen. Los que creen. Sigo leyendo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, si alguno de nosotros quisiera hacer ese sacrificio que hizo Jesús, no solamente te vas a quedar muerto en esa tumba, sino que a nadie vas a salvar con tu sacrificio. Dios no va a perdonar a nadie por tu sacrificio. Fíjate que pasó algo interesante en mi vida. Cuando yo no conocía de Dios, a mí me gustaban mucho las películas de acción, y en especial esas películas que siempre hay un ganador y que ese ganador salva a muchísimas personas. Y entonces yo me fabriqué una idea en mi cabeza. Esa idea es que cuando yo fuera a morir me iba a sacrificar por alguien para que entonces Dios aceptara mi sacrificio y me fuera al cielo.
Dirás tú, qué locura. Bueno, sí, era una locura. Pero cada una de las personas que se fabrica locuras en su cabeza de cómo va a llegar al cielo sin tomar en cuenta la palabra de Dios, también está errando. Son locuras de verdad. La única forma de llegar al cielo y de estar unidos otra vez con Dios es a través de Jesús. Y Jesús fue acepto su sacrificio ante los ojos del Padre porque Él era sin mancha, sin pecado. Qué hermoso sacrificio. El que Jesús haya resucitado nos da testimonio de que Dios te quiere perdonar. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano es todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero por cuanto Jesús resucitó de entre los muertos, es como el sello que Dios pone para decir, sí los quiero perdonar, sí anhelo perdonarlos, sí he aceptado el sacrificio de Jesús, de mi Hijo, le he aceptado y los quiero perdonar. Dios es un Dios de pactos. Si tú revisas el Antiguo Testamento te darás cuenta que con Abraham hizo un pacto. Anteriormente con la humanidad hizo un pacto. Cuando Dios destruyó a todo el antiguo mundo en el diluvio de Noé, Él dijo, no voy a volver a destruir a los seres humanos con un diluvio. ¿Y cuál fue su pacto? Hoy lo vemos y lo podemos recordar cuando llueve y vemos un arco iris y recordamos, ese es el pacto de Dios. Dejó un sello como su pacto. En Abraham, cuando le dijo que él iba a ser el padre de una nación muy grande, hizo pacto con él. Partió un animal y puso la mitad de un lado, la mitad de otro, echaron sal en medio y los dos tenían que caminar por el medio del cuerpo partido. Abraham caminó y después se vio que caminó una lumbrera. Dios sella su pacto con algo. Y el sello de que Dios nos quiere perdonar y que Dios te anhela perdonar es que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Ahora, ¿cuál va a ser tu pacto con Dios? ¿Tu compromiso? ¿Te vas a comprometer con Él también? ¿Como Él se ha comprometido contigo? Jesucristo resucitó porque fue acepto su sacrificio y ahora está al lado del Padre en los cielos. Maravilloso nuestro Jesús. Esto nos introduce en nuestra tercera parte, la glorificación de Jesús. Y dice el versículo 10 de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 17, Juan 10, 17 y 18 vamos a leer. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Fíjense, la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo, cuando fue defendido por uno de sus discípulos, allí en el huerto de Getsemaní, lo detuvo y le dijo, tranquilo, espérate, se tiene que cumplir esto. Yo puedo orar a mi Padre que está en los cielos y me mandaría ángeles, legiones de ángeles, para defenderme. ¿Sabes? ¿Sabes lo que Jesús está diciendo ahí? En este pasaje, que Él desea que tú creas en Él. Y con todo su poder que Él tiene, entregó su vida. En una reunión que tuvimos aquí algunos hermanos por algunas cosas que estamos platicando, una hermana dijo algo súper interesante, que todos lo conocemos pero a veces se nos olvida.
Dios pone sus leyes, pero Él, siendo Dios, no se brinca sus leyes. Él respeta sus leyes. Si Dios en el Antiguo Testamento había dicho que solamente con sangre era el perdón de los pecados, por muchos buenos deseos e intenciones que tuviera Dios, Él no se podía brincar su ley. Él no podía hacer a un lado lo que Él dijo y entonces decir, bueno, en aquella ocasión dije esto, pero ahora voy a hacer esto, porque yo soy Dios. ¿Quién se puede oponer a mí? Yo soy Dios. Él no dijo eso. Él cumplió su ley. Pero a su vez, Él con todo ese poder, Él dijo, yo voy a entregar mi vida, mi sangre, porque sin sangre no se puede perdonar los pecados. Entonces, pongo mi vida. ¿Por qué? Porque tengo poder para volverla a tomar. Ese es Jesucristo, al que alabamos, al que queremos servir, al que nos acercamos. Impresionante el poder de Dios. De hecho, este tercer punto, que se llama la glorificación de Jesús, si te lo parafraseo, quiere decir el poder de Jesús. La gloria de Jesús dice lo imponente que es Jesús, lo poderoso que es Jesús. Vamos a leer el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a ver un poco más de su poder de Dios, de Jesucristo. En Mateo 17 nos deja ver, a aquel momento le dejó ver a 3 de sus discípulos y a nosotros a través de la Escritura nos deja ver su grandeza, su poder. Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Un evento que impactó a 3 hombres que estaban con él y que todo el tiempo caminaban con Jesús, y los impactó. Imagínate tú que estabas con Jesús y de repente ves cómo se transforma en algo glorioso, cómo su rostro resplandece y sus vestiduras son transformadas. Nosotros lo leemos, pero ¿te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar al Señor Jesucristo? Que estos 3 hombres pudieron ver un poquito de la gloria de Jesús en esa transfiguración. Bueno, ellos ni siquiera podían comprender eso. En verdad, es algo tan glorioso, tan hermoso, tan sublime, que ni nuestra mente finita no puede llegar a entender la grandeza de Dios. Y la Escritura nos deja en algunos pasajes, como el que vamos a ver más adelante, cómo es que Jesucristo no es, como lo pintan en muchos lugares, alguien débil, alguien que perdió en la cruz. Jesucristo es poderoso. Jesucristo el Señor es poderoso. Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hacer. Quiero detenerme aquí. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hacer. Jesucristo estaba con sus discípulos y estaba orando al Padre y le dice estas palabras entre muchas otras. Dice, yo he acabado tu obra. ¿Cuál obra? Dice, yo te he glorificado. ¿En qué lo glorificó? Bueno, tú recordarás, si es que has leído la Escritura o si es que has estudiado o has escuchado las predicaciones, tú recordarás que Jesucristo estuvo en la tierra caminando por muchos lugares y que donde quiera que Él se paraba, donde quiera que Él entraba, empezaba a hacer milagros.
Algunos les regresaba la vista, algunos les quitaba enfermedades, algunos paralíticos les daba que volvieran a caminar. Muchos milagros. Entre esos muchos milagros también sacaba demonios. Y la gente decía que Dios estaba con él. No le atribuían exactamente el poder a sí mismo, a Jesús, sino que atribuían que Dios de los cielos estaba con ese hombre y que por eso se hacían todos esos milagros. En otras palabras, cuando dice aquí, te he glorificado, quiere decir que Él dio a conocer el poder de Dios en toda la obra que Él hizo. En toda la obra que Él hizo. ¿Quién quisiera ver en estos tiempos un milagro de Jesús? Seguramente algunos de los presentes traen situaciones difíciles de salud, situaciones difíciles en familia, y quisieran ver cómo Dios obra con poder y cómo se restaura un cuerpo enfermo. Hoy nos ha tocado caminar por fe, aunque no lo veamos. Si lo vemos, tú ya no caminas por fe. Fe es aquello que tú crees aunque no lo hayas visto. Pero estas personas que les tocó estar en los tiempos de Jesús, sí vieron las maravillas de Dios con sus ojos, y no solamente muchos con los ojos, sino que fueron testigos de que en ellos se hizo un milagro. Un hombre ciego de nacimiento, Jesús le dio la vista, y mientras era interrogado, él dijo algo bien interesante que les pegó en el corazón y en el orgullo a muchas personas estudiosas de aquel entonces de la Biblia. Les dijo, si Dios no estuviera con él, no pudiera hacer lo que él hace. Que sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Sabes? Cuando nosotros podemos contemplar todos esos milagros escritos en la Biblia, nos damos cuenta que nuestro Dios no es un Dios de cartón, de madera, de yeso, una estatua ahí que no tiene ojos ni que puede escuchar. Vemos que es un Dios poderoso, cercano, que su poder rebasa nuestro conocimiento y nuestra imaginación. Jesucristo ahí está diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste a hacer. Yo le he dado a conocer a todas estas personas el poder de Dios, está diciendo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora pues, Padre, muéstrales el poder mío al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya Jesucristo tenía esa gloria. ¿Y por qué la perdió? Por un espacio de quizás unos 33 años terrenales, que en el cielo no hay tiempo. ¿La perdió? ¿Sabes por qué? Por ti. Por mí. Y cuando yo a veces escucho a personas de decir, bueno, es que no puedo seguir a Dios porque tengo estas metas, tengo esta carrera que terminar, tengo estos hijos que criar, tengo este amante que me deleito en ella. ¿Sabes qué siento dentro de mí? Como una cierta indignación. Porque Jesucristo dejó toda esa gloria, todo ese poder, y vino a la tierra por nosotros, y nosotros no queremos dejar nada. Queremos decirle a Jesús, sí te sigo, Señor, pero aguántame con este pecadito. Sí te sigo, Señor, pero nada más deja termino esta carrera, nada más deja termino este negocio, nada más deja termino esto o termino aquello. Sí te sigo, Señor, pero espérame tantito.
cuando Él entregó todo. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese poder, esa gloria de Jesús, esa inmensidad de Él. ¿Cómo explicártelo? Algo sublime. Palabras faltan para explicar la grandeza de Jesucristo. Todo eso lo dejó en un momento y aquí le está pidiendo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Qué hermoso. Jesucristo terminó algo y ahora va a casa. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10, capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y te empieza a describir al Señor, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo que vio el apóstol en ese momento, en esa visión, fue algo impactante, algo maravilloso. Imagínate a una persona con llamas de fuego resplandeciente de tal manera que te cega, porque cuando tú ves el sol, cuando está en todo su esplendor, ni siquiera puedes verlo, te lastima tanto la pupila. Es algo lo que le pasó al apóstol Pablo cuando él iba caminando y cuando él iba persiguiendo a la iglesia. Jesucristo y la gloria de él se le presentó en ese camino y él cayó a tierra y quedó ciego por esa gloria que él vio. El apóstol Juan, ese apóstol que caminó con el Señor, que era muy íntimo amigo de él, en ese momento cuando lo vio, se maravilló de lo que estaba viendo. Y fíjate lo que dice el versículo 17: cuando le vi, hablando el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Cuando vi su gloria, caí como muerto a sus pies. Ese discípulo que caminó con él por años, cuando vio la grandeza de Jesús glorificado, cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y que tengo las llaves de la muerte y del Hades. No solamente es glorioso en su figura a los ojos nuestros, sino que tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tiene el poder absoluto en su mano. Las llaves, ¿dónde tú tienes las llaves? En tu bolsa. Y cuando tú agarras tus llaves, las agarras con tu mano. Él tiene en su preciosa mano la vida de todos. Algunos le tienen miedo a Satanás. Leí una historia de un niño, esto fue verídica, que le preguntó a su padre: padre o papá, le dijo,
¿Satanás es más fuerte que yo? Estaba pequeño el niño. Le dijo al padre: sí, hijo, Satanás es más fuerte que tú. Se quedó triste el niño y luego le pregunta: padre, papá, ¿Satanás es más fuerte que tú? Y el papá le contesta: sí, hijo, Satanás es más fuerte que yo. Y el niño se entristeció mucho y se fue por ahí. Al cabo de unos momentos regresa y le pregunta al padre: papá, ¿Satanás es más fuerte que Jesús? Y le dice el papá: no, hijo, Jesús es más poderoso que Satanás. Y el niño, con una sonrisa en su rostro, se fue saltando y se fue contento. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas le tienen miedo a Satanás. ¿De qué hace? ¿Cómo se manifiesta? Lo que él se les aparece a algunas personas. Pero Jesucristo es más poderoso que Satanás. ¿Por qué temerle a Satanás? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que ha entregado su vida a Jesús, ni a la muerte le tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque entendemos que este lugar es un lugar de paso y que nuestra verdadera morada está en los cielos. Maravilloso es Jesús. Sus grandezas y sus milagros y sus prodigios, tú los puedes analizar en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, y te recomiendo que los leas con detenimiento. Cada milagro que Él hizo, cada palabra que Él dijo, cada obra que en Él se manifestó. En una ocasión que un hombre ya hacía muerto 3 días, Jesús llegó a su tumba y le dijo: esta muerte es para que se glorifique Dios. Esta enfermedad es para que se glorifique Dios. Jesucristo fue avisado cuando este hombre estaba muerto. Tú conoces la historia, se llama Lázaro. Jesús no fue. Pero lo interesante de ello es que ni siquiera Jesús dijo la palabra para que fuera sanado Lázaro. Dejó pasar el tiempo, dejó que muriera. Lo enterraron, le echaron, o sea, le lloraron. Y Jesucristo llega y lo resucita. Y le dan la gloria ¿a quién? A Dios, al Padre. Jesucristo es hermoso, es poderoso. La glorificación de los creyentes. En el versículo 10, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 24, fíjense el corazón de Jesucristo. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén. ¿Con quién? Con Él, con Jesús. La pregunta aquí necesaria sería: ¿quién estará con Jesús? Los que el Padre le dio. De todos los que estamos presentes aquí, o de los que están escuchando, ¿estás seguro que ya estás en las manos de Cristo? Es importante esto. ¿Por qué razón? Porque la intención de que tú vengas a escuchar de la palabra de Dios no es para que te llenes de conocimiento, o para que veas quién predica mejor o quién no, o para que de alguna forma tú conozcas algunas cosas que vienen en la Biblia. El propósito es para que tú tengas un acercamiento con Cristo Jesús y tu vida sea transformada.
Ese es el propósito. Entonces Jesucristo está diciendo al Padre que donde Él esté, Jesús, quiere que todos aquellos que han sido entregados en sus manos por el Padre, esto es, aquellos que tienen la fe, estén con Él. ¿Tú estarás con Él? ¿Tú estarás con Él? El corazón de Jesús no se queda a decir, bueno, yo ya vine, entregué mi vida por ellos y si quieren, está bien, y si no, no, Jesús va más allá. Fíjate lo que dice unos capítulos antes, en el capítulo 14 de ese mismo libro, en el versículo 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, donde Jesús esté, vosotros también estéis. Todo aquel que cree en Jesús esté con Él en donde Jesucristo va a estar, viendo su gloria. Es maravilloso. Parece que no es maravilloso. Sí, sí es maravilloso. Porque no te está poniendo reglas, Señor, para hacerte la vida imposible. Te está poniendo una vereda, un camino angosto por el cual transitar para llegar al cielo con Él en la morada que tiene preparada para ti y para mí. Qué maravilloso es eso. El corazón de Jesús es más que venir solamente a entregar su vida. Es esperarnos en el cielo y ayudarnos en este camino. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, seremos semejantes a Él. En alguna ocasión escuché a un predicador decir que nosotros éramos, ¿cómo dijo? Éramos dioses juniors o Jehová juniors, algo así. Esa es una falta de respeto. Es una falta de respeto. La Escritura sí nos dice que seremos semejantes, nunca como Dios. Él es único. Pero lo que sí es seguro es que vamos a ser semejantes a Jesús. Y en este camino es de donde vamos a ir quitando muchas cosas que nos estorban para parecernos a Jesús. ¿Cuántas cosas has quitado de tu vida? ¿Cuántas cosas has empleado en tu vida o has entrado a vivirlas? ¿Cuántas? ¿Muchas? ¿Pocas? Te recomiendo que cada que tú leas un pasaje donde te hable de Dios, vívelo. La Escritura es hermosa porque dice lo que hemos de ser en el futuro. ¿Tienes enfermedades? ¿Dolencias? ¿Reumas? ¿Artritis? ¿Diabetes? ¿Qué tienes? Cuando Jesucristo se glorifique y te glorifique a ti, tu cuerpo, se acaba todo eso. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolencia. Jesucristo lo ha prometido y lo va a cumplir. ¿Tú le crees a Jesús? ¿Tú crees que Él va a cumplir con esto? Claro que sí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú crees en lo que la Escritura te está hablando, lo más natural es que te empieces a purificar y que aquellos se sigan purificando, sigan quitando. Hay muchas cosas que a los cristianos no son lícitas, pero no convienen. Así dice el apóstol Pablo.
Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Si hay algo que tú practicas que no le conviene a Jesús, quítalo, hazlo a un lado, para seguir purificándote. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. Un misterio. ¿Has oído del arrebatamiento? Me imagino. No es el tema. Sin embargo, dice la Escritura que todos aquellos que estén vivos en el momento que Jesucristo venga por segunda vez serán arrebatados y serán transformados. El cuerpo corruptible, el cuerpo que se desgasta, el cuerpo que se cansa, el cuerpo que se enferma, el cuerpo que cuando cae en la muerte, en la tumba, se desintegra y empieza a apestar y se empiezan a tragar los gusanos, ese cuerpo será transformado. Y todos aquellos muertos resucitarán con un cuerpo transformado. ¡Qué maravilloso es eso! Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Aleluya. Entonces, en ese momento, se acaba la muerte. Glorioso es Jesús. Anímate. Si tú todavía no sigues a Cristo, síguelo. El cristianismo no es solamente de no hagas, haz la buena obra, haz misericordia. Hay muchas cosas que tienes que hacer. Dice el apóstol Pablo: echa mano de la vida eterna. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Satanás te venga a presionar, a meterte en tu corazón incredulidad o a ponerte muchos obstáculos, tu mente, tu mirada esté en Jesucristo, en lo que Él te está diciendo que va a hacer, que se va a transformar tu cuerpo, que se va a acabar la muerte, que vas a ser glorificado al lado suyo, que Él fue a preparar morada. ¡Qué hermosas promesas! Ese rato te decía, hablando del pasaje que habla de Abraham, que a Abraham le fue contado su fe por justicia. Y te decía que si tú tenías fe, ¿tienes fe de que Dios pueda hacer esto contigo? ¿Crees en Jesús? Si tú me dices que sí, seguramente estás arreglando tu vida con Él. Y si tú ya la arreglaste, nada te va a separar de su amor. Nada. Sorbida es la muerte en victoria. Filipenses 3, 20, 21. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder que él cual puede también, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder. Él va a transformar. Él lo hará. ¿Quién lo quiere? Él la transformará.
Concluimos con un pasaje que está en Tito. Concluimos con un pasaje el cual nos alienta, pero también nos lleva a esforzarnos. Fíjate lo que dice en Tito capítulo 2, del verso 11. Porque la gracia, o sea, el favor, o sea, lo que te da Dios gratuitamente, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque Dios quiere salvar a todos los hombres gratuitamente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Es ebrio. O sea, cuando tú ves a una persona ebria, habla disparates, no puede caminar bien y grita o se ríe o llora, ¿no? No se controla. El sobrio es aquel que tiene una claridad y solamente la vas a encontrar en la Escritura, no en tu razonamiento propio, sino en la Escritura. Justa. Aquí entran muchas cosas, pero quiero resaltar dos. Una de ellas es la fe. La fe. Si tú tienes fe en Jesús, te va a ser contado por justicia. Y dos, que tú puedas conocer el carácter de Dios, nuevamente por la Escritura, para que tú puedas tener una vida correcta y sea todo lo que hagas correcto contra tu prójimo y con Dios, y piadosamente. O sea, que tú ayudes al necesitado, que tú tengas misericordia del necesitado, que tú ayudes a tu prójimo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tú viviendo de esta manera, estás esperando la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, perdonarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si tú eres cristiano, seguramente tienes celo de buenas obras. Si tú no eres cristiano, yo espero que lo que hoy estudiamos de la Escritura te deje ver que el cristianismo es más de no hacer y no hacer. Es algo precioso lo que Dios te quiere regalar. Es algo hermoso. Algo que no puedes obtener de otra manera más que a través de Jesucristo. Espero en Dios que todos podamos tener el anhelo de que lo que acabamos de leer, del poder y la gloria de Jesús y de cómo Él quiere transformarnos, todos deseemos tener eso. Alguna persona en alguna ocasión me dijo: ¿estar en el cielo adorando a Dios por toda la eternidad? ¡Qué aburrido! No sabe lo que está diciendo. Cuando hemos tenido una experiencia con Dios a través de la alabanza o a través de algún momento de oración, no queremos que se termine. No queremos que pasen esos momentos. No queremos que nadie nos distraiga.
y todavía no vemos con nuestros ojos físicos la gloria de Dios, la gloria de Jesús. ¿Qué momento va a ser aquel cuando lo podamos contemplar? Qué hermoso va a ser. Vamos a tocar unos cantos. Te pido que cierres tus ojos. Y que medites ahí con tus ojos cerrados. ¿Ya soy cristiano? ¿Ya tengo el perdón de mis pecados? ¿Ya se va a cumplir esto en mí en el momento que Jesús venga? ¿Ya Jesús fue a preparar morada para mí? Y que ahí le preguntes al Señor si todavía tienes dudas sobre eso. Y si tú has caminado con Jesús, que esta enseñanza te aliente a no claudicar. Los tiempos son difíciles, las luchas son muchas, Satanás está como león rugiente, pero las promesas que Jesús nos ha dejado en su palabra no tienen comparación, son más grandes que cualquier cosa. La salvación que nos ha dado es muy hermosa, es muy grande. Ese es el Dios todopoderoso al que nos acercamos, el que tiene el anhelo y el deseo de que no solamente unos cuantos que estamos aquí puedan estar con Él en el cielo, sino que todos participemos de esa gran salvación. Que para todos lo que leímos sea una promesa, que la agarremos como promesas para nosotros. Qué grande salvación, inmerecida. Pero así es el Señor Jesús, en su gran poder. Escucha este canto. Escucha este canto.
Ayúdame que reconozca tu grandeza, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Es maravilloso, Señor, recordar lo que tú quieres hacernos, Señor. En momentos de opresión, de angustia, se nubla el entendimiento, Señor, se olvidan las cosas. Pero qué maravilloso eres, Señor, cuando nos recuerdas lo especial que somos para ti, Señor. Te alabamos y bendecimos por tu gran misericordia, Padre. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu ayuda en todo momento, Señor. La gloria sea para ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Estamos despedidos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos da vida. Si hay algo en lo que te podamos servir, aconsejar, con gusto estamos para eso.